Hola, vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios y para este estudio vamos a hablar acerca de la vida eterna. ¿Por qué de la vida eterna? Porque a veces nosotros queremos buscar la vida y no la encontramos a pesar de que existimos. ¿Qué es la vida eterna? ¿Cómo tener acceso a la vida eterna? Para eso vamos a tener una corta oración para estudiar la palabra de Dios. Padre, nos disponemos a estudiar su palabra y queremos hacerlo guiados por usted a través de su Espíritu. Y en la medida que estudiemos su palabra, podamos atesorarla en nuestros corazones y hacer su voluntad, bajo la dirección de su Espíritu. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. La vida eterna. Cuando hablamos de la vida eterna, ¿qué podemos decir de la vida eterna? ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de la vida eterna? Y es eso donde necesitamos hoy entenderlo a la luz de la Biblia. Fíjense que en San Juan 3:36 y en otros textos más hay una expresión muy interesante. El que cree en el Hijo tiene, ¿qué cosa dice? Vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Está hablando del tiempo presente. Cuando usted y yo creemos en Jesús, tenemos vida eterna. No está hablando del futuro, que entonces está hablando del presente. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Está hablando del presente. Una vez usted y yo creamos en Jesús, el Hijo de Dios, vamos a tener vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida. Oiga, no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Entonces necesitamos entender qué es la vida eterna, cómo tener acceso a la vida eterna. ¿Quiere usted tener vida eterna? Hoy, en este momento, a pesar de la adversidad, de los problemas, de las dificultades, ¿quiere usted experimentar la vida eterna? Yo lo quiero hacer. Entonces vamos a ver a la luz de la Biblia. ¿Por qué? Porque es importante. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero ¿cómo tener acceso a la vida eterna? A Nicodemo Jesús le dijo que tenía que nacer para ver el reino de Dios y después le dice que tiene que nacer para entrar en el reino de Dios. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Fíjense que hay un libro, El deseo de toda la gente, que hace una declaración hablando de Jesús cuando anduvo en esta tierra. Y dice de que reconocían, hablando de Jesús, que su educación era de un carácter superior a la de ellos, pero no discernían que tenía acceso al árbol de la vida, a una fuente de conocimiento que ellos ignoraban. ¿Cómo es que Jesús, estando aquí en la tierra, tenía acceso al árbol de la vida? Es una pregunta que hoy la vamos a responder. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo humano en esta tierra, en su ministerio que anduvo en esta tierra como ser humano, ¿cómo es que tenía acceso al árbol de la vida? ¿A qué se está refiriendo esta declaración que la hemos tomado del deseo de toda la gente en la página 65? Entonces, para eso vamos a entrar a la luz, vamos a entrar a estudiar algunos textos. ¿Cómo tener acceso al árbol de la vida? ¿Para qué? Para experimentar, para vivir, para saber qué es esa vida, como acabamos de leer en San Juan 3:36. Vean, iniciamos con este texto de Proverbios 6:23. Proverbios 6:23 nos dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones de la enseñanza. Oigan lo que dice. En este texto me está haciendo una relación del mandamiento con la palabra, con la lámpara. Porque el mandamiento es lámpara. ¿Qué es el mandamiento? Es lámpara. ¿Y qué hace la lámpara? La lámpara proyecta o genera luz. Y la enseñanza, luz. O sea, el mandamiento y la enseñanza están relacionados con lo que es luz. Y camino de vida, las reprensiones de la enseñanza. Y todo esto se llega a una conclusión que genera vida. El mandamiento y la enseñanza dan vida, pero están relacionadas con luz. No olvidemos esto, por favor. Ahora, cuando hablamos de eso, en Números 8:2
me está hablando de uno de los muebles que tenía el santuario. ¿Cuál mueble? Vamos a ver, habla a Aarón y dile, cuando encendieres las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán frente a frente del candelero. ¿Qué está hablando? Está hablando de un candelero, que era el mueble que existía en el santuario terrenal, específicamente en el lugar santo del santuario. Entonces vamos a ver qué es esto. Esta es la figura que tenemos de un candelero. Este candelero tenía 7 lámparas y es así como se representa. Cuando en la Biblia se habla en esta expresión donde dice, cuando encendieres, esa palabra encender en el original hebreo también significa elevar. O sea, cuando te eleves para encender las lámparas, o sea, elevar. Entonces, esto es importante. ¿Saben por qué? Porque me está queriendo decir que encender significa elevar, o sea, ir elevándose. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Cuando encendieres, hablando de la descripción del candelero, el candelero tenía una altura de 1.62 metros de alto y era de oro puro. Qué interesante. Era de una pieza, no estaba añadido, solo tenía una pieza. Había sido labrado ese oro de una pieza, no tenía añadidura. Era uno de los muebles más perfectos y más hermosos que tenía el santuario. La elevación, cuando dice, y cuando encendieres, que viene del original hebreo, elevar, está hablando, podríamos decir, a un crecimiento espiritual, que cada día la persona, el Hijo de Dios, el cristiano, el que busca a Dios, va a ir creciendo, va a ir elevando su nivel espiritual. No podemos estancarnos. Y recordemos que el candelero de oro puro que tenía aceite y que alumbraba, representaba la presencia de Dios. Eso lo vamos a ver. El candelero proyectaba luz, era el mueble en el santuario, en el lugar santo. Recuerden que el santuario no tenía ventanas, entonces era oscuro. Entonces el candelero con sus 7 lámparas alumbraba. Esas lámparas siempre deberían de estar encendidas, proyectaban luz. Importante. Hay una relación entre la luz de Dios y la vida. Ahora vamos a ver en la Biblia algunos textos que hablan de la luz verdadera. Aquí es Génesis 1.3, no es Génesis 1.1. Génesis 1.3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Salmo 119, 130 dice, el principio de tus palabras, oigan lo que dice, el principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hace una relación entre la palabra de Dios y la luz. El principio de tus palabras alumbra. Es importante esto. Y hay un texto clásico, Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es la palabra de Dios? Una lámpara, una lumbrera. Oiga, una lumbrera en el camino de la persona, del cristiano. Pero en 1 Juan 1.5, vean, aquí empieza, vamos a ver en estos textos siguientes una relación entre la luz y la vida. Miren, y este es el mensaje que oímos de él. Y os anunciamos que Dios, ¿qué cosa dice? Que Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. ¿Quién es luz? Dios. ¿Quién es luz? Su palabra. Su palabra es luz. ¿Quién es luz? Dios mismo también. 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oigan, aquí está hablando que Dios permite que resplandezca en nuestro ser la luz, pero es Jesús también el que resplandece en nosotros. Pero
Vamos a ver la relación. Salmos 36:9 dice: porque contigo está el manantial de la vida. Miren, ya hay una relación entre luz y vida. En tu luz veremos la luz. ¿Con quién está el manantial de la vida? Con Dios. ¿Quién? Dios. Dios es luz. Juan 8:12 dice: y otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá, ¿qué cosa dice? La luz de la vida. Entonces aquí ya hay una relación entre la luz y la vida. La palabra de Dios es luz. Dios es luz. Jesús es luz. Pero aquí ya Jesús hace una relación donde dice que Jesús es luz y el que le sigue ya no andará en tiniebla, porque tendrá la luz, pero no solo la luz, sino que tendrá la luz de la vida. Es interesante. Entonces la luz representa vida que Dios da. Juan 1:4 dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Vean lo que dice el Evangelio de Juan 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces hay una relación ya entre la luz y la vida. Y Dios es luz y su palabra es luz. Quiere decir que Dios es vida y su palabra es vida. Interesante. Pero entonces, ¿cómo tener acceso a esta luz? ¿Cómo tener acceso a esta vida? Y aquí vamos a ver el árbol de la vida eterna, que también es sinónimo. Para eso nos vamos a ir a Éxodo 25 y vamos a ver una descripción detallada del candelero. ¿Por qué? Porque el candelero, vean, si nosotros leemos estos textos de una forma detenida, dice ahí: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. ¿De qué me está hablando? Me está hablando del candelero, el mueble del santuario que estaba en el lugar santo. Pero cuando empieza a hacer una descripción del candelero, miren lo que dice. Su pie, dice, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Me está hablando de un árbol, porque va a tener manzanas, va a tener copas, va a tener flores. Pero miren lo que dice el texto: y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos del candelero al otro lado, 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas, figura de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Me está describiendo el candelero, pero el candelero tenía la forma, la figura de un árbol. Así pues, en los 6 brazos que salen del candelero, y en el candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Entonces el candelero tenía la forma, la figura de un árbol. Esto es importante. ¿Por qué? Porque recuerden que en el Edén había un árbol, el árbol de la vida. En el santuario había un mueble, el candelero, que tenía la forma de un árbol. Tenía flores, tenía frutos, la manzana, y tenía también almendras como flores. Entonces podemos ver cómo lo describe. El candelero tenía la forma, la figura de un árbol. En el Edén habían 2 árboles. En el Edén habían 2 árboles, y en Génesis 2:9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En el Edén habían 2 árboles. El hombre tenía acceso a 2 árboles, al árbol de la vida y al árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida representaba obviamente la vida. Cada vez que el hombre llegaba y comiera de ese fruto, estaba comiendo vida, estaba prolongando su vida en la tierra. Pero también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, que representaba la muerte. Y el momento que el hombre comía de ese árbol, estaba destinado a morir. ¿Qué quiere decir con eso? Cada día, hoy en día, si podemos sacar una lección práctica espiritual, hoy en día usted y yo tenemos acceso al árbol de la vida y acceso al árbol de la muerte. ¿De qué árbol comemos? Para vivir hay que morir.
y viceversa. Para morir hay que vivir. Oigan, qué interesante. ¿Por qué? Miren lo que dice Lucas 9:24. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y se pierde a sí mismo o se destruye? Oigan, cada día usted y yo comemos de un árbol. ¿De qué árbol? Si morimos a los placeres de este mundo, viviremos. ¿De qué árbol comemos? ¿De qué árbol estamos comiendo? Cada día hay una lucha que usted elige de qué árbol comer. Si va a comer del árbol de la vida o si va a comer del árbol de la muerte. De ese fruto. Entonces, por ejemplo, si usted cada día, yo me levanto y no estudio de la Biblia, ¿de qué árbol voy a comer? Estoy comiendo del árbol de la muerte. Pero si ese día yo me levanto y estudio la Biblia y oro, ¿de qué árbol estoy comiendo? Del árbol de la vida. Pero si yo no voy a la iglesia, ¿de qué árbol estoy comiendo? Si yo no predico la palabra de Dios, si yo no anuncio el evangelio a otros, ¿de qué árbol estoy comiendo? ¿Del árbol de la vida o el árbol de la muerte? Recuerden que hay un texto que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y recuerden que el pecado da como salario o como fruto o como resultado la muerte. Entonces, esta es una lección donde cada día usted elige, selecciona, decide de qué árbol comer. Pero volvamos entonces. Tenemos el candelero. El candelero tenía 7 lámparas, tenía 6 brazos y este candelero tenía en sus lámparas aceite que proyectaban luz. El aceite del candelero, en Levítico 24:2 dice: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. No debía apagarse, debía siempre estar encendido el candelero. El candelero tenía el aceite y nosotros muy bien sabemos que el aceite representa la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces el aceite representa la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu de Dios. Recuerde que Dios es luz y Dios es vida. Entonces, ahora teniendo esto, si nosotros nos regresamos, ¿cuántas lámparas tenía el candelero? Tenía 7. Pero ¿cuántos brazos tenía? Tenía 6, 3 de un lado y 3 de otro, y tenía la caña central. Ahora, pero esto nos hace recordar algo. Hay una relación interesante en este texto. Pongamos atención. Vean lo que dice: los 6 brazos y la caña central podrían representar los 7 espíritus de Dios. ¿Por qué? Miren lo que dice Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y miren lo que dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia. Aquí hay algo interesante. Leamos. Dice ahí el versículo 2: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Está hablando del espíritu de Jehová. Pero este espíritu de Jehová dice que tiene espíritu de sabiduría y de inteligencia. Hace un par. Y después dice espíritu de consejo y de poder. Hace otro par. Llevamos 4. Y dice ahí, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Hace otro par. Entonces está hablando de 6. Qué interesante. Cuando vemos esto, si lo podemos detallar, el espíritu de Jehová está compuesto de espíritu de sabiduría y de espíritu de inteligencia. También está compuesto de espíritu de consejo y de espíritu de poder. Y también está compuesto de espíritu de conocimiento y de espíritu de temor. Estos hacen la presencia o hacen el espíritu de Jehová. Ahora, cuando tenemos esto en mente, hay que detallar a qué se refieren estos espíritus que la Biblia o en Isaías clasifica. Los 7 espíritus de Jehová, el espíritu de Jehová. Cuando hablamos del espíritu de sabiduría, del que acabamos de leer en Isaías 11:1, viene de la palabra Gemá en el original hebreo. Y Gemá
¿Qué significa? Es conocer a Dios, al Eterno, por medio de la palabra. Es conocerlo de una manera teórica. Yo empiezo a estudiar la Biblia, empiezo a leerla, empiezo a relacionarme, empiezo a interactuar. Entonces empiezo a conocer teóricamente a Dios, que Dios es poderoso, que Dios es misericordioso, que Dios es amor. Lo sé de una forma intelectual, de una forma teórica. Quiere decir que usted y yo estamos llamados a estudiar la Biblia, pero también dice que el espíritu de sabiduría, y teníamos el otro, el espíritu de inteligencia. Entonces, esto viene del biná en el hebreo. ¿Qué significa eso? Es entender y discernir. Cuando yo empiezo a conocer al Eterno de una manera teórica, empiezo a leer la Biblia, a conocer que Dios hacía milagros, que Jesús hizo milagros, que Jesús sanó, que Dios mandó a Jesús, empiezo a conocer al Eterno, empiezo a conocer a Dios. Entonces viene el otro espíritu, el espíritu de inteligencia, donde yo empiezo a entender a Dios y empiezo a discernir. Dios me empieza a dar un discernimiento en la vida, un discernimiento que me ayuda a poder desarrollar. Entonces el espíritu de sabiduría más el espíritu de inteligencia, eso me lleva a tener una comprensión de la vida, una cosmovisión de la vida diferente a la que yo había tenido anteriormente, antes de conocerlo a través de la vida, o de la Biblia, mejor dicho. Tenemos los otros dos espíritus que hacen pareja, que es el espíritu de consejo, que viene del hebreo epsa. ¿Y esto qué significa? Significa que la persona, cuando ya tiene discernimiento, cuando ya comprende a Dios, cuando empieza a entender muchas cosas que están en la Biblia, en la palabra de Dios, entonces esta persona recibe un espíritu de consejo. Esta persona empieza en su interior a nacer esa necesidad de alinear la vida a la voluntad de Dios. Hay personas que no quieren que la Biblia se adapte, quieren que la palabra de Dios se adapte a su vida, y no ellos, y ellos no se quieren adaptar. Es que eso es anticuado, es que eso fue en el pasado, hoy vivimos en otros tiempos. Eso es ¿por qué? Porque no han recibido el espíritu de consejo, el espíritu epsa, no han recibido. Entonces ellos quieren vivir una vida de libertinaje, una vida que se antoja a sus pasiones, una vida que se amolda a sus deseos carnales. ¿Por qué? Porque no han recibido el espíritu de consejo. Pero cuando la persona recibe el espíritu de consejo, está tan comprometida que desea recibir la presencia de Dios, que desea recibir ese espíritu de hacer la voluntad de Dios. Por eso, cuando usted ve a alguien que no hace la voluntad de Dios, el problema no es, hay personas que viven practicando lo que este mundo hace y va en contra de la voluntad de Dios, va en contra de las normas cristianas. Y la persona dice, ¿cómo es posible? Y no acepta. Es porque no ha recibido el espíritu epsa, el espíritu de consejo. Y el espíritu de consejo más el espíritu de poder, que se llama gebura, esto que es la capacidad de obedecer. Cuando la persona dice, yo quiero hacer la voluntad de Dios, a mí me gusta, digamos, comer comidas inmundas, pero no lo debo de hacer, y está en esa lucha y quiere alinear su vida a la palabra de Dios, quiere hacer lo que está en la palabra de Dios, quiere vivir practicando lo que está en la palabra de Dios. Entonces viene Dios y le da el espíritu de poder, el gebura, la capacidad de obedecer, y de pronto aquella lucha que tenía por aquellos deseos carnales, aquellas pasiones deshonestas, aquellas pasiones carnales, Dios le da el espíritu de poder, y entonces le da la capacidad de obedecer, y ya no tiene problemas en hacer la voluntad de Dios, porque ha recibido el espíritu de poder. Consejo, el espíritu de consejo más el espíritu de poder o de obediencia le da dirección. Esa persona ya tiene una dirección en la vida, porque hay cristianos, hay personas en la vida, aún dentro de una iglesia, dentro de una congregación, que no saben a dónde van y no tienen una dirección en la vida, y van viviendo el día a día. Llega el sábado, van a la iglesia, van en la mañana, ya en la tarde no van porque tienen que hacer otras cosas, y si
pueden van el domingo, se congregan, si no, si pueden estudian la Biblia, si no, no, porque no tienen una dirección en la vida, porque no han recibido espíritu de poder, ni mucho menos de consejo. Pero tenemos los otros dos espíritus, tenemos el espíritu de ¿qué? De conocimiento. Entonces, cuando la persona, oigan, ha recibido el poder, la capacidad de obedecer y que ha ahora avanzado en eso, entonces ahora viene y entra en otro nivel espiritual. Elevar, recuerden, en un crecimiento espiritual es el dat en el hebreo, en el original, y esto es, entonces llegan a conocer de una manera directa, experimental, oigan, a Dios, una relación, y llegan en una relación con Dios que no cualquiera lo hace. Esa relación les permite conocer a Dios, y cuando llegan a conocer a Dios, nada en esta vida los derrumba, nada en esta vida, oigan, los hace tambalear. ¿Por qué? Porque llegan a conocer a Dios y se dan cuenta que hay un Dios poderoso, hay un Dios eterno, y tienen una cosmovisión de la vida que no solo se centra en esta vida, sino que empiezan a ver que hay vida eterna, hay vida allá en el reino de los cielos, donde Dios les ha prometido una vida donde ya no habrá más muerte. Entonces, pero eso es producto de conocer a Dios, y eso es el resultado de haber llegado a este nivel espiritual. Ahora, entonces, cuando la persona llega a conocer a Dios, recibe el espíritu de temor, el yira. ¿Qué es esto? Entonces, en la persona aparece un respeto hacia Dios, un respeto, una reverencia hacia Dios, porque ha recibido el espíritu de temor. Cuando nosotros vivimos de forma irreverente hacia Dios, cuando llevamos vidas desordenadas, desobedientes, vidas que no queremos acoplarnos a la voluntad de Dios, es porque no hemos recibido el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor. Entonces no nos interesa, y vivimos egoísta, orgullosamente, y no nos interesa, y hasta somos soberbios y arrogantes, y queremos, a mí nadie me tiene que decir nada, a mí nadie, yo hago lo que yo quiero, a mí no me interesa lo que las personas dicen. Cuando llevamos un testimonio que deshonra a Dios, eso es porque no hemos recibido el espíritu de conocimiento, no conocemos a Dios, o mucho menos no hemos recibido el espíritu de temor, el respeto hacia Dios. Entonces, cuando hay conocimiento más respeto, entonces hay comunión. Podríamos entonces ahora resumir la presencia de Dios, los 7 espíritus representados en las 7 lámparas del candelero, que tenemos el espíritu de sabiduría más espíritu de inteligencia. A mí me da comprensión, una dirección, en la vida, una dirección. Yo sé a dónde voy, yo sé qué es lo que debo de hacer, cuál es mi prioridad en la vida, porque a veces las personas piensan que el trabajo es prioridad, que el estudio es prioridad, que los bienes es prioridad, que la familia es prioridad. No, a veces se pierde el rumbo de la vida, pero cuando Dios ve que he conocido, que me ha dado el discernimiento, entonces ya me da el espíritu de consejo y el espíritu de poder, consejos que yo quiero alinear, mi vida a la palabra de Dios. Entonces Dios me da el espíritu de poder para poder lograr eso que yo deseo hacer. Y cuando tengo el espíritu de consejo y espíritu de poder, entonces recibo una comprensión, tengo una comprensión, una cosmovisión de la vida que es diferente. Jesús llegó a ese nivel de una cosmovisión de la vida muy por encima de todo. Por eso no le entendían a él. Después viene el conocimiento. Yo llego a conocer a Dios de una forma real, en una relación íntima con Dios, y me da el espíritu de temor. Entonces, al conocer a Dios, yo respeto a Dios porque lo he llegado a conocer como realmente debo de conocerlo. Eso se llama comunión. Y cuando tengo estos espíritus, oigan, entonces se puede cumplir lo que dice San Juan 17:3, que dice, y esta es la vida eterna. Oigan, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces la persona tiene a Dios en su corazón, la presencia de su Espíritu, la presencia del Espíritu Santo. Entonces es ahí cuando la persona tiene estos espíritus. El nivel espiritual de esta persona ha llegado al clímax, donde tiene la presencia de Dios y llega a conocer a Dios, y entonces tiene la vida eterna.
porque tiene la presencia de Dios, porque Dios es luz y Dios es vida. ¿Quiere usted tener a Dios en su corazón? Estos son los niveles espirituales que hay que ir cada día creciendo. Muchos de nosotros quizás ni hemos llegado al espíritu de sabiduría porque ni estudiamos la Biblia, pero hoy es la invitación, llegar cada día, cada vez, crecer y ir recibiendo estos espíritus de Dios, estos niveles espirituales, hasta llegar a tener la presencia completa de Dios y conocerle en su magnitud, y entonces vamos a experimentar la vida eterna. Por eso, esto es el resumen de cómo podemos ir creciendo espiritualmente. El árbol de la vida, el candelero que me representa la presencia de Dios, ahí está la vida. Dios es vida. Y esto lo podemos encontrar en su palabra, porque la palabra de Dios son las que dan testimonio de Jesús. Y Jesús dijo: yo soy la luz, yo soy la vida. Entonces, hermano, ¿quiere usted tener vida? Yo quiero tenerla. Todos queremos tener vida, pero vida eterna en esta tierra, en este momento, se puede tener, que eso lo veremos en un próximo estudio, cómo es que podemos tener vida eterna. Ya lo vimos aquí, pero ya de una forma práctica lo veremos en el próximo estudio. Esperando que Dios quiere hacer milagros en nuestra vida, pero tenemos que poner nosotros de nuestra parte. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Sí. Entonces empecemos a estudiar la Biblia y que el Dios del cielo derrame su espíritu para ir creciendo espiritualmente hasta llegar al espíritu de temor. Y entonces conocer al Dios verdadero. Que Dios les bendiga y tengan un buen día.